Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 260 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, antes de orar, les voy a leer una porción de Proverbios del capítulo 14, los versos 20 al 26. Dice la palabra del Señor así: El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Amado Dios y Padre maravilloso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos hasta lo más sumo, Padre, porque tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que tú eres, Señor, por toda tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por soplar aliento de vida en este día para nosotros, Señor. Despertarnos y traernos a tu presencia, Señor. Es un gran deleite estar contigo, Padre mío. Muchas gracias, Señor. Gracias por la palabra que tienes para nosotros hoy en esta mañana, Señor, que va a ser de gran bendición como siempre, Señor. Te pedimos, mi Dios, que antes que nos hables, Padre mío, perdone nuestros pecados, Señor. Queremos que estés en medio de nosotras, Señor, que desciendas con poder y gloria, Señor. Pero por eso te pedimos que nos perdones. Reconocemos que somos pecadoras, Señor, que merecemos el infierno, Padre. Pero también reconocemos, Señor, que Jesucristo, tu Hijo, vino y pagó por nuestros pecados, Señor. Y lo hemos hecho nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Juez. Así que, Padre, es en su nombre que te pedimos que nos perdones, Señor. Y que por favor, Padre, nos hables en esta mañana, Señor. Y que permitas que tu Espíritu Santo descienda fresco sobre de nosotras para que nos ayude a entender tu palabra, Señor, y a obedecerla. Por favor, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo. En Éxodo, vamos a leer el capítulo 34, los versos del 1 al 9. Éxodo 34 del 1 al 9, dice la palabra del Señor así: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Amén. Hasta ahí leemos, y les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, la ley moral fue escrita en su corazón por el dedo de Dios, sin medios externos.
Pero como el pacto entonces hecho con el hombre fue quebrantado, el Señor ha usado el ministerio de los hombres tanto para escribir la ley en las Escrituras como para escribirla en el corazón. Cuando Dios se reconcilió con los israelitas, ordenó que las tablas fuesen renovadas y escribió su ley en ellas. Aún bajo el Evangelio de paz por Cristo, la ley moral continúa obligando al creyente. Aunque Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, nos redimió de la maldición de la ley, pero no de los mandamientos de ella. La primera y mejor prueba del perdón de pecados y de la paz con Dios es que la ley queda escrita en el corazón. Amén. Como señal abierta de su presencia y manifestación de su gloria, el Señor descendió en una nube y desde allí proclamó su nombre, esto es, las perfecciones y el carácter denotados por el nombre Jehová. El Señor Dios es misericordioso, pronto para perdonar al pecador y socorrer al necesitado, piadoso, bueno y dispuesto a conceder beneficios inmerecidos, tardo para enojarse, es longánime, concede tiempo para el arrepentimiento y solo castiga cuando es necesario. Él es grande en misericordia y verdad. Hasta los pecadores reciben en abundancia las riquezas de su magnificencia, aunque abusen de ella. Todo lo que Él revela es verdad infalible. Todo lo que promete lo hace con fidelidad. Que guarda misericordia a millares. Continuamente Él muestra misericordia a los pecadores hasta el fin del tiempo. Y tiene tesoros que no se pueden agotar. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Su misericordia y bondad llegan al perdón pleno y gratuito del pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La santidad y justicia de Dios son parte de su piedad y amor para con todas sus criaturas. En los sufrimientos de Cristo se muestran la santidad y justicia divina plenamente, y se da a conocer la maldad del pecado. La misericordia de Dios que perdona siempre va acompañada de su gracia que convierte y santifica. Nadie tiene perdón sino los que se arrepienten y abandonan la práctica intencional de sus pecados. Ninguno que abuse, descuide o desprecie esta gran salvación podrá escapar. Moisés se inclinó y adoró con reverencia. El creyente puede invocar cualquier perfección del nombre de Dios para pedirle el perdón de sus pecados. Que sea hecho santo su corazón y que se extienda el reino del Redentor. Amén. Fin de la cita. Esta parte de la Santa Escritura que acabamos de leer en Éxodo comienza con Dios diciéndole a Moisés que prepare las 2 tablas de piedra para que él vuelva a escribir los mandamientos, recordándole a Moisés que pues fue él quien había quebrado las primeras 2 tablas. Si usted está escuchando por primera vez este devocional y no está familiarizada con la palabra de Dios, pues déjeme resumirle la historia en segundos. En el capítulo 32 vimos que Moisés bajó del monte Sinaí con las primeras 2 tablas donde Dios había escrito los 10 mandamientos. Pero al ver Moisés que el pueblo se había hecho un becerro de oro para adorarlo, pues se enojó y quebró las tablas. Y por eso es que Dios acá le dice, bueno, vuelve a alisar 2 tablas que tú quebraste para que yo vuelva a escribir los mandamientos, ¿verdad? Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para así llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios es nuestro maestro, que obviamente nos enseña que hemos quebrantado la ley, ¿verdad? La ley de Dios, la cual nos muestra que somos pecadores y que tenemos la necesidad de un Salvador, el cual es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos salva por su gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Así que era importante que Dios escribiera los mandamientos, porque los mandamientos, como toda la palabra de Dios, es la que nos muestra en qué estamos fallando, ¿verdad? Y nos lleva a Cristo. Amén.
Vamos a leer nuevamente los versos del 5 al 7. Los versos del 5 al 7 dice la palabra nuevamente. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. O sea, Dios mismo estaba proclamando su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. En el capítulo 33 vimos que Moisés le pidió a Dios ver su gloria y conocerlo más. Bueno, pues aquí Dios dejó a Moisés ver su gloria y oír el nombre de Dios, el cual es un nombre compuesto de sus atributos, los cuales son que Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para enojarse, inerrante, verdadero, perdonador y justo. Amén. Ahora quiero que leamos nuevamente la parte B del verso 7. La parte B del verso 7 dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Amén. Aquí Dios nos muestra que Él es justo. Amén. Él no puede pasar por alto su justicia. Es por eso que no tendrá por inocente al malvado, dice Él. Cada una de nosotras somos malvadas, mujeres hermosas. Y Dios no puede pasarnos por inocentes, porque si lo hiciera, entonces pues ya no sería un Dios justo, ¿cierto? Imaginémonos que Dios no lo quiera, ¿verdad? Entra un hombre y viola a una de nuestras hijas, ¿verdad? Y nosotros encontramos a ese hombre, lo llevamos a la justicia y el día del juicio, pues todo el mundo, usted ha escuchado que ese juez es muy bueno, ¿verdad? Es un muy buen juez. Y cuando usted llega a la corte y usted ve ahí al tipo que violó a su hija, y usted ve al juez y el juez irradia amor. Es un juez muy bueno. Y el juez dice, bueno, este hombre es verdad que violó a la hija de fulana, pero yo soy un juez muy bueno, muy misericordioso y piadoso. Así que yo quiero hacerle honor a mi misericordia y por tanto voy a dejar que este hombre quede libre porque lo amo. Yo soy bueno y no lo puedo odiar, no puedo castigarlo, así que lo dejo que quede en libertad porque yo soy bueno y misericordioso. ¿Usted qué diría? ¿Qué diríamos? Ese juez no es bueno, es malo, es injusto, porque ¿cómo lo va a dejar libre sabiendo que todas las pruebas, y él mismo ha confesado que sí, que violó a nuestras hijas? Entonces hablaríamos mal de ese juez, ¿cierto? No sería bueno. Pues así mismo es Dios. Dios es justo, Él no, y es bueno, pero no puede pasar por alto su justicia, ¿verdad? Así que cuando nosotros, dice aquí que dice su palabra, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No puede pasar por alto nuestros pecados. Nosotras somos malvadas y Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. Así que nosotros tenemos que enfrentar su juicio, ¿verdad? Y entonces en ese juicio Dios nos va a declarar inocentes o culpables, ¿verdad? Obviamente todos estamos dispuestos, o a lo mejor no todos, ¿verdad? Pero muchos estamos dispuestos a pagar por nuestros pecados, ¿cierto? El problema es que para poder pagarle a Dios por nuestros pecados, debemos pagarle de la manera que Él dice que debemos pagar. Porque Él es Dios y Él es el juez justo que pone la sentencia o el castigo, ¿verdad? Para que pueda perdonarnos. Y la sentencia o el castigo que Él quiere o pide para poder perdonarnos es que seamos sacrificados, pero seamos perfectos para poder ser sacrificados. Y entonces tal vez ustedes estén diciendo, a ver, me estás confundiendo, ¿cómo así? Si pequé es porque no soy perfecta. Entonces, ¿cómo voy a hacer un sacrificio perfecto? Bueno, pues ahí está Cristo. Ahí es donde sale Cristo en escena, mujeres hermosas, porque ahí está la cuestión. No somos perfectas y por eso es que pecamos, pero Cristo sí es perfecto.
Y es por eso que pudo ofrecerse en sacrificio y Dios aceptó su sacrificio porque Él es perfecto. Amén. Él nunca pecó. Entonces ahora lo único que nosotros debemos hacer es ir a Cristo, contratarlo gratuitamente como nuestro abogado para que Él nos represente en el día del juicio de Dios y Dios nos declare inocentes ese día. Amén. Les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo. Un día mi esposo, mis hijos y yo, cuando mis hijos estaban muy pequeños, fuimos a sacarles la doble ciudadanía a la capital de aquí de North Carolina, a Raleigh. Y pues mi esposo iba muy fuerte, íbamos a 90 millas, cuando el límite era a 60 millas, imagínense. La policía lo paró y le puso 3 tickets, uno por velocidad, el otro por negligencia porque mis hijos estaban pequeños, uno tenía 6 años y el otro 1 año. Y al otro no recuerdo por el chiste que eran 3 tickets lo que le dio. Entonces dijo que teníamos corte. Nosotros vivimos a 5 horas de Raleigh, pero donde lo agarraron fue a 3 horas de aquí en Charlotte. Y dijimos, bueno, pues el día que nos toque ir a la corte, vamos a tener que perder el día. Y pues imagínense, nuestro inglés no era tan bueno. Bueno, hasta la fecha no es tan bueno, pero en ese entonces pues estaba peor. Y dijimos, ajá, ¿y cómo nos vamos a defender en la corte? Bueno, pues llegamos a casa y pues estuvimos pensando, lo oramos y pedimos la ayuda del Señor y dijimos, ¿y ahora? Ese día mi esposo iba bien fuerte porque estaba molesto de que por mi culpa, él dijo que era esa salida y yo le dije, no, es esta salida. Y pues que me había yo equivocado, fíjese. Entonces él venía molesto porque yo me había equivocado y nos habíamos perdido 2 horas y ya se estaba oscureciendo. Entonces él le aceleró para que llegáramos pronto y yo le dije, estás manejando muy rápido. No acababa ni 5 minutos yo de decirle que estaba manejando rápido cuando lo paró la policía. Entonces de alguna manera pues yo también me sentía culpable porque pues había sido mi culpa, ¿verdad? No le hice caso a mi esposo. Pero el chiste que bueno, llegamos a casa y a los 2 días de que llegamos a casa empezaron a llegar cartas de abogados de Charlotte diciendo que ellos nos podían representar en la corte. Yo no sé cómo es que tan rápido se enteran y bueno, el chiste es de que contratamos a un abogado y ese abogado nos dijo que nosotros no teníamos que ir a Charlotte a la corte. Él dijo, yo voy por ustedes, yo voy a representar a tu esposo en la corte, ustedes solamente me mandan mi pago y el día de la corte yo voy y yo arreglo las cosas. Perfecto, así le hicimos y fíjese, no lo conocíamos, fue solamente por teléfono. No lo conocíamos y le mandamos su pago, que no recuerdo cuánto fue, creo que $2,000 nos cobró. Y ahí incluía lo de la corte, o aparte la corte, la verdad no recuerdo porque hace muchos años. Pero imagínense, sin conocerlo, confiamos en él y le enviamos el pago. ¿Qué tal que nos hubiera robado? Pero sí, él sí fue a la corte, nos representó, nos mandó una carta diciéndonos que ya todo estaba bien. Obviamente por 3 años estábamos castigados y tenía que subirnos la aseguranza 3 años. Pero ya no, mi esposo no fue preso ni tuvimos que pagar un dinero pues más, ¿no? Me imagino que ya yendo a la corte, imagínense ir sin traductor ni nada, o sea, iba a ser un problema grande. Sin en cambio, este abogado rápido nos resolvió, nosotros solamente le pagamos y se acabó el asunto, ¿verdad? Y así es con Cristo, mujeres hermosas, cuando nosotros reconocemos, leemos la palabra y reconocemos, porque la palabra nos muestra que somos pecadoras, que somos malvadas y que Dios no puede pasar su justicia por alto, no nos puede pasar por inocentes. Ahí es a donde nosotros venimos a donde Cristo y decimos, Señor, bueno, sí, tu palabra nos enseña que somos malvadas, que somos imperfectas y que no podemos pagar la deuda nosotros solos porque es más complicado, nunca podríamos porque no somos perfectas, Señor. Pero tu Hijo sí es perfecto, Padre. Entonces yo acepto el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Yo lo contrato y gratuitamente, imagínese, a Cristo usted no le tiene que pagar. Él dice, Él es por gracia que se nos da. Imagínese, es nuestro abogado por gracia, por medio de la fe. Nosotros solamente tenemos que creer en Él. Si a este abogado que le mandamos dinero, como le digo, no lo conocíamos y nunca lo conocimos. A Cristo lo conocemos, Él vino a la tierra. Bueno, este abogado obviamente estaba en la tierra, pero nunca lo conocimos. A Cristo tampoco lo conocimos, aunque vino a la tierra en persona, nunca lo conocimos, ¿verdad?
Así que es por fe que confiamos en Él, que Él nos va a representar el día del juicio con Dios. Amén. Entonces lo único que hacemos es aceptar su sacrificio por fe, creer que Él nos va a representar el día del juicio, confiar en Él y créame, Él lo hará. Amén. Porque Dios es veraz, Él no miente, es inerrante. Amén. Así que si Él lo dice, que su Hijo nos puede representar, y cuando Él nos ve a nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo Jesucristo, a nuestro abogado, entonces es que así es. Y el día del juicio nosotras iremos al cielo, seremos declaradas inocentes, porque ya Cristo pagó por nosotros. Amén. Así que solamente aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, consagrarle nuestra vida y comenzar a vivir para la gloria de Él. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, quiero que volvamos a leer el verso 7, pero vamos a leer nada más la parte C del verso 7, que dice, abajito de donde dice, y de que ningún modo tendrá por inocente al malvado, dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mujeres hermosas, al principio de mi conversión al Evangelio, cuando leí esta porción de la Sagrada Escritura, yo pensé que lo que quería decir es que Dios castiga a nuestros descendientes por culpa nuestra, pero no. Por eso es que, mujeres hermosas, yo siempre les animo que leamos toda la Biblia. Tienen que leer toda la Biblia, mujeres hermosas, leerla con cuidado y estudiarla. Amén. Si yo lo que pensaba hubiese sido correcto, entonces Dios no hubiera escrito Ezequiel 18, que si tienen su Biblia, por favor acompáñenme a leer Ezequiel 18, vamos a leer los versos 2 al 4. Vamos a leer desde el verso 1. Ezequiel 18, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Amén. Y eso exactamente, mujeres hermosas, nos lo repite en Jeremías 31, 29. Dice exactamente lo mismo en Jeremías 31, 29. Nos lo repite exactamente igual 2 veces. Y por si acaso no lo entendemos, todavía nos escribió Deuteronomio 24, 16, que dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere Dios con Éxodo 34, 7? ¿Por qué Dios dice que va a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Bueno, pues necesitamos entrar en contexto con el versículo para poder entenderlo, mujeres hermosas. Vamos a leer la parte A del verso 7. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén. Este versículo habla de la gracia y la misericordia de Dios. Eso quiere decir que si yo peco, Dios va a visitarme a mí, va a lidiar conmigo. Si mis hijos pecan, lo mismo, va a visitarlos y va a lidiar con ellos. Si mis nietos pecan, va a visitarlos a ellos y va a lidiar con ellos también. Y a cada uno nos va a tratar con misericordia y justicia. Y todo lo que hace, y lo hará con el fin de corregirnos y restaurarnos, mujeres hermosas, porque nos ama. Y no quiere que vayamos al infierno, sino que nos arrepientamos, que aceptemos a su Hijo Jesucristo como nuestro abogado, que vivamos santamente y vayamos al cielo con Él. Amén. Los versos 8 y 9 confirman mi interpretación, mujeres hermosas. Miren lo que dicen los versos 8 y 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Amén. Mujeres hermosas, si Moisés hubiera entendido lo que yo entendí al principio de mi conversión, hubiera dicho, Señor, pero eso es una injusticia. ¿Cómo así que los hijos van a pagar por los padres? Pero no,
Moisés entendió lo que después yo entendí y que les acabo de explicar. Es por eso que se apresuró a adorar a Dios. Y Moisés no deja de impresionarme, mujeres hermosas, porque en el verso 9 se identifica con el pueblo y vuelve a pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo, haciendo esos pecados suyos también. Y se consagra, no solo él, sino que consagra a todo su pueblo. Y le dice a Dios: Señor, ve con nosotros, en medio de nosotros. Perdónanos y tómanos por tu heredad. En otras palabras, tómanos como propiedad tuya. Mujeres hermosas, si de verdad hemos entendido esta palabra de Dios y hemos entendido que Dios va a lidiar con los nuestros igual que lo hace con nosotros, por favor no pierdamos tiempo y adoremos a Dios por su bondad y su misericordia. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre maravilloso, gracias, Señor, por tu bondad, por toda tu misericordia, por tu paciencia, Señor, por ser tardo para irarte, Señor, por ser verdadero, inerrante. Gracias, mi Dios amado, porque has tenido mucha paciencia con nosotros, Señor, que siendo tan malvados, Señor, siendo tan imperfectos, pecando a cada rato, Señor, tú has guardado tu mano para no hacernos daño, Señor. Gracias a la intervención de nuestro precioso abogado Jesucristo, Señor, que vive intercediendo por nosotros, Padre. Gracias, mi Dios amado, porque no pagaremos padres por hijos ni hijos por padres, Señor. Tú eres Dios justo, Señor. Y como tú dices, Padre, todos nosotros somos tuyos, Padre. Y tú vas a lidiar con cada uno, Señor. Y tú nos vas a corregir y nos vas a disciplinar, pero a cada uno por su propio pecado, Señor. Eso es misericordia, oh Dios amado. Gracias, Señor, porque sin merecerlo enviaste a tu Hijo, Señor, tu único Hijo, a morir por nosotros, cuando no lo merecemos, Padre. Señor, abre el entendimiento de aquella mujer que está escuchando que aún no te conoce, Señor, para que acepte el sacrificio de Cristo, Señor. Te consagre su vida, Señor. Te consagre la vida de los suyos, Padre, para que tú tengas misericordia en el día del juicio, Señor, y sea nuestro abogado, Cristo, quien nos defienda, y nosotras, Señor, podamos, Señor, pasar al cielo, Señor, declarándonos inocentes, Padre. Oh Dios amado, ayúdanos, Padre. Te consagramos, Señor, nuestra vida y consagramos la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. Restáuranos, Padre. Disciplínanos si nos tienes que disciplinar, Señor, pero no nos dejes hacer nuestra voluntad sino la tuya. Ayúdanos a vivir en santidad. Tómanos por tu heredad, Señor. Tómanos como propiedad tuya y sálvanos, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Mujeres hermosas, si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para poder seguir escuchando y entendiendo la palabra de nuestro Dios. Amén.